son el plan de negocio, ¿no? Porque ahí sale, tanto me va a costar el plan de negocio y esto es lo que solicita la entidad y si la entidad lo declara ganador, entonces hace su resolución con ese monto. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay muchas veces, muchos casos que cuando ya hicieron la liquidación van y hacen el trámite para el acto resolutivo, les observa, el área legal les observa, ¿por qué? Porque no hay coherencia entre los montos. El plan de negocio tiene un monto, la resolución tiene otro monto, tus Loco, me informes de dijo, ahí no seguimiento toques tienen nada. otro monto, entonces, ¿qué es esto? Dice. ¿En base a qué están haciendo? No debe haber diferencias. Eso ténganlo muy en cuenta, ¿no? Entonces, siempre le van a dar mayor importancia a la resolución. ¿Alguien tiene su micro prendido? No logro ver quién es. ¿Daisy? ¿Daisy? No, Daisy, no es Daisy. Voy a comer porque ¿Quién es? quieres que te dé hambre. Sí, no logro ¿Sí? ver, pero ya, creo que ya lo apagué. Entonces, ¿por qué vamos a hacer la liquidación? Entonces, la parte financiera les decía, ¿no? Es básicamente para determinar cuánto es que se ha gastado. ¿Y por qué vamos a liquidar? Para determinar el costo final de la ejecución, vamos a definir las características técnicas del plan de negocio y determinar el logro de objetivos, ¿no? Además que eso nos va a ayudar a documentar ciertas lecciones aprendidas, ¿no? Mire, compraron tal cosa y no hubo documentos que sustentan las modificaciones, etcétera, ¿no? Y todo esto se hace mediante valorizaciones y la valorización no es más que cuantificar económicamente el avance físico en la ejecución realizada en un periodo determinado que puede ser, como dijo Fanny, 3 meses era lo programado, pero quizás se haga en 6 o 8 meses, no sé, pero dentro de un periodo determinado, ¿no? Ahora, si es que tenemos planes de negocio que terminamos de ejecutar y liquidamos, no va a haber ningún problema porque toda la documentación va a estar ahí y es muchísimo más fácil liquidar. Pero ¿qué pasa cuando son liquidaciones de años anteriores y no hay documentación? Entonces ahí, si es que hay una directiva de liquidación de oficio en nuestra entidad, vamos a hacer el proceso de liquidación de oficio. Pero eso es cuando no hay documentación que sustenta, no hay información, etc. Eso es posible, casi muy posible que les pase para planes de negocio antes del 2016. O sea, que digamos, entran a trabajar y les van a decir, ya, tengo planes de negocio del 2015, del 2014 para atrás y quiero que hagan la liquidación. Entonces ahí es posible que no encuentren información porque, no sé, qué sé yo, no hubo una transferencia adecuada de gestión, no se entregaron todos los documentos, o no se hizo el archivo adecuado de los documentos. N cosas puede pasar y entonces si no encuentran, tranquilos, no es que no puedan liquidar, pueden hacerlo mediante la liquidación de oficio, revisen la directiva de la entidad que les está contratando para hacer este servicio de liquidación y hacen su proceso en base a la liquidación de oficio, la directiva de liquidación de oficio. Pero no les va a pasar, o sea, tener que aplicar esta modalidad cuando sean a partir del 2016. ¿Por qué les digo esto? Porque los planes de negocio, o bueno, todos los procesos concursables a partir del 2016 se han hecho a través del sistema CIPRO-Compite. Ahí, cuando ustedes entran al sistema, para los que ya lo conocen, sabemos que hay como dos opciones. Entro con el DS 103 o con el DS 01, o sea, me da opciones, con el anterior reglamento o con el nuevo. Para los que todavía no han entrado en el sistema, van a encontrar esas dos opciones, así que si nos dan para liquidar planes de negocio con el anterior reglamento, estos son a partir del 2016, del año 2016, tranquilos porque todo está registrado en el sistema. O bueno, casi todos los documentos están en el sistema, ¿no? Y van a encontrar desde el informe de autorización, el informe de priorización, el estudio de priorización, la certificación de crédito presupuestario, los planes de negocio, las fechas, documentos y demás.
la resolución de ganadores, etcétera. La mayoría de documentos los van a encontrar almacenados en el sistema, así que nada más entran, hacen la descarga de los documentos para fines de el archivo que vayan a realizar como parte de la liquidación y continúan su proceso. Así que no va a haber problemas, ¿no? Pero para los que no, como les digo, es posible que tengan que optar por la liquidación de oficio. Ahora, algo que siempre preguntan, y en el camino, por favor, con toda confianza, pueden hacer sus consultas. ¿Puedo hacer yo solita la liquidación? No, de preferencia mínimo 2 personas, uno que respalde la información financiera que vayas a reportar en la liquidación y el otro que respalde la información técnica. De preferencia, como estamos hablando de recursos públicos, porque lo que vamos a liquidar es, si bien es cierto, hacemos como un consolidado de todo el plan de negocio que incluye el aporte de la organización, principalmente es para que se pueda precisar cuánto es lo que se ha ejecutado en base al aporte o al cofinanciamiento de la entidad, es decir, los recursos públicos. Y básicamente va a ser para eso, es por eso que la resolución de liquidación está, el porcentaje de ejecutado está en base al gasto o al presupuesto que cofinancia la entidad. Eso es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. Y ahí, por ejemplo, si vamos a hacer la liquidación de un plan de negocio que puede ser del sector agrícola, es recomendable que alguien que conoce la actividad económica sea parte del equipo liquidador, ¿no? Igual si va a ser una actividad pecuaria o de pesca, etcétera, de preferencia es recomendable que sea alguien que conozca la actividad económica para que haga un buen análisis del avance físico, la parte técnica, y financiero, de preferencia, ¿no? Un contador para que haga luego las firmas del informe de liquidación y el proceso pase rápidamente. En general, ahora, muchas municipalidades también he visto que solamente con la firma del contador y pasan la liquidación, no le dan tanta importancia al que hace el respaldo de la información técnica. Pero como les digo, es lo recomendable, al menos 2. Ahora no hay directivas publicadas por la Contraloría, alguna entidad de mayor jerarquía, que señale lo que les estoy mencionando, pero es posible que en las directivas de liquidación de la entidad donde ustedes vayan a dar el servicio de liquidación, encuentren, ¿no? Que van al menos 2 o que no les hagan mención. Y si no les hacen mención, pues al menos ustedes tengan un profesional titulado, colegiado, para que hagan la firma de la liquidación. Pero siempre, no se olviden, recomendable 2, un contador y un profesional relacionado a la actividad económica del plan o de los planes de negocio, porque no suelen dar 1, suelen dar 5, liquídame 5, liquídame 10, 15, y así, ¿no? Nunca es solo un plan, porque liquidar un plan es, como les digo, es pequeño y es rápido. Generalmente te dan más cantidad de planes de negocio para liquidar. Y ahí algunos puntos que debemos tener en cuenta, por ejemplo, es el plazo de inicio, que el servicio o los servicios que se vayan a brindar como parte del cofinanciamiento se inicien después de emitidas las órdenes de servicio o que se cumplan las condiciones, ¿no? del servicio, tanto en plazo, tanto en calidad o en cantidad, si es que hubiera detallado algún punto sobre este tema. Ahora, ¿qué documentos vamos a necesitar para la liquidación? Por ejemplo, sí o sí, a nuestro expediente de liquidación del informe vamos a apuntar el plan de negocio, el convenio de cofinanciamiento o acuerdo de cofinanciamiento, adendas, si es que las hubieran, que es muy importante tenerlas, contratos con el operador privado que ha ejecutado los planes de negocio, y ahí cuando digo contratos pueden ser, obviamente, las órdenes de servicio, o si hubo una adjudicación dentro de los tipos de contrato en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, entonces pueden ser los contratos propios, ¿no? Pero en general, en el 90% de regiones, hacen por órdenes de servicio y contratan a personas específicas. Hay muy pocas entidades que lanzan el proceso todo de liquidación o toda la ejecución a licitación, pocas son. Antes habían más, pero
Desde el 18 ya veo que es mucho menor, entonces así es siempre por orden de servicio. Hay los informes mensuales, los informes de seguimiento y toda la documentación referida a lo que es el expediente de liquidación, ¿no? Como puede ser ahí las órdenes de compra, las conformidades, los documentos del devengado, el girado, el pagado, o sea, todo el expediente de pago que te da contabilidad, luego si es que hubieron ingresos al almacén, las actas de entrega a las organizaciones, algunas actas de visita, de seguimiento, etc. Entonces, todos esos documentos, todo es empezar a ordenarlos y hacer la liquidación. Por eso es un proceso administrativo, técnico y financiero, porque administrativo entonces tienes que como ordenar todo, ¿no? Y organizarlo bien. En general es ese el mayor trabajo, que no es complicado, pero que sí necesita tiempo y dedicación, ¿no? O sea, porque tienes que buscar toda la información y ordenarla. Y ahora, ¿por qué les presento esta disposición complementaria? Esta disposición complementaria pertenece al Decreto Supremo 01/2021 de Produce. Ese es el Decreto Supremo que aprueba el reglamento nuevo, digámoslo. El nuevo reglamento, el último que está vigente, ese es el que aprueba. Y ahí dice claramente que los procesos concursables pro compite de los gobiernos regionales y gobiernos locales que se encuentren, o sea, que a la publicación de esta norma, todos estos procesos concursables que se encontraban en fase de autorización, implementación o ejecución, se rigen por el Decreto Supremo 103, o sea, el anterior reglamento hasta su culminación. Por eso les decía que los que tengan planes de negocio que sean pendientes de liquidar del 2009, del 2015, 16, 17 hasta el 2020, o enero, febrero, marzo, abril del 2021, sí o sí se van a tener que liquidar con las reglas establecidas en el Decreto Supremo 103. Y ese Decreto Supremo tiene un reglamento y tiene una guía operativa y tiene formatos un poco diferentes. Entonces, si tengo planes de negocio cuyos documentos normativos fueron antes del abril del 2021, sí o sí liquido con el anterior reglamento y todos los procesos del anterior reglamento. Eso, por favor, tengan en cuenta, porque se ha visto que algunos utilizan el nuevo reglamento para liquidar el anterior. Y se complican porque en el anterior primero se hace la evaluación de desempeño, luego se hace la transferencia y luego se liquida, ¿no? Es como que un proceso un poquito más complicadito y te limita en ciertos aspectos, porque tienes que transferir y luego liquidar. Y si no transfieres, igual liquidas, pero tienes que dejar constancia de que ya no se va a entregar. Pero ¿qué constancia de que ya no vas a entregar más bienes puedes dejar si eso pertenece hace muchísimos años atrás? Entonces, como más complicado, por eso es que tengan mucho cuidado, revisar los documentos muy bien, ver con qué marco normativo se ha aprobado, en qué fecha se ha aprobado, y en base a eso ustedes determinan. Lo hago con el reglamento anterior, hago la liquidación con el reglamento anterior. O pueden determinar también, a esto le corresponde hacer la liquidación con el nuevo reglamento, ¿no? Aquí yo les estoy dejando las normas a las cuales se les hace la precisión, por ejemplo aquí, ¿no? Para que encuentren todo este decreto supremo, nada más le hacen clic aquí a búsquedas del peruano. Igual la disposición complementaria del reglamento también menciona lo mismo, ¿no? Los procesos concursables pro compite de los gobiernos regionales y locales que se encuentran en proceso de autorización antes de la entrada en vigencia del decreto supremo se rigen por el reglamento aprobado por el decreto supremo 01. Esta mención de aquí es del decreto supremo 020. Aquí lo pueden ubicar. Y este es el decreto supremo que ha modificado el decreto supremo anterior y menciona, básicamente en sencillo, es que las liquidaciones que yo voy a realizar las tengo que comunicar al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
y eso básicamente, ¿no? O sea, no hay que complicarse mucho. Porque desde julio-agosto del 2021 salió una ley que le daba competencias de Procompite a Midagri, ¿no? Entonces, el reglamento que se publicó tuvo que adecuarse e incluirse a Midagri. Entonces, a partir de ahí, todo lo que se fuera a ejecutar tenía que luego comunicarse a Midagri, porque ya Midagri está dentro de las competencias de Procompite. Entonces ahora son dos entes rectores, ¿no? Si mi plan de negocios del sector agrícola, le comunico a Midagri. Si mi plan de negocios del sector producción, le comunico a Produce. Y así yo voy evaluando a quién le informo. Pero igual todo lo tengo que hacer en el sistema. Primero lo registro en el sistema y luego hago la comunicación oficial a las dos entidades. Mi amor. ¿Alguna duda, pregunta? Quizás ¿Martes? escuché un micro prendido. Cuarto la ayudé. Que no te darán plazo porque alquiles una habitación. Okay, vamos a continuar. Aquí les presento cómo es el presupuesto técnico de un plan de negocio. Con el anterior decreto supremo 103 habían solo dos categorías, entonces van a encontrar solo dos montos para liquidar con el anterior reglamento, porque el anterior reglamento le ponía topes máximos al plan de negocio de categoría A, entonces tenía que ser máximo 200.000 soles. No vas a encontrar ningún plan de negocio que sea 201.000 soles con el anterior reglamento. Pero en general esta es la estructura del presupuesto técnico. Siempre vas a encontrar... Ingeniera, las diapositivas se ha quedado, creo. ¿Está cambiando diapositivas, ingeniera? Estoy en el presupuesto técnico. ¿No se visualiza? Ah, no se visualiza. No. Está solo operatividad por compite. A ver. Uy, ¿dónde está? A ver, vamos a ver. Ahí lo podría poner en pantalla completa, por favor. Estaba en pantalla completa. Vamos a ver qué ha pasado. A ver, ¿hace rato estaba o recién? Desde hace rato está así. Uy, desde que inició, ingeniera. Uy, ¿por qué no me dicen que es falta de confianza, por favor? Eso quiere decir que he cometido una falla, no he generado confianza. Tengo que mejorar ese aspecto. Ya. Entonces aquí está, vamos a hacer rápido una pasadita rapidísima. Aquí está la diapositiva que les mencionaba de la liquidación, el concepto de liquidación, la liquidación técnica, la liquidación financiera, la valorización, cuándo debo hacer por administración directa, cuándo en liquidación de oficio, porque se requieren mínimo dos profesionales, uno de contabilidad y otro de una actividad técnica, un profesional de la actividad técnica del plan de negocio para liquidar. Luego algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de liquidar, los documentos que son importantes para liquidar. Aquí está la captura de la disposición complementaria transitoria, que les decía que aquí está el link para que puedan descargar toda la norma. Pero ¿por qué me enfoco solo en esta? Porque yo quiero que ustedes sepan que hay una norma que dice que si mis planes de negocio fueron aprobados con el reglamento 103, entonces yo liquido con las reglas del 103. Eso quiero que lo tengan en cuenta. No importa si lo voy a liquidar en el 2025. Si es que ese plan de negocio fue aprobado con el 103, yo debo liquidar, así sea en el 2025, con las normas del reglamento 103 y debo utilizar su guía operativa para eso. Eso quiero que tengan en cuenta, ¿no? Y no lo digo yo, lo dice el decreto supremo, y nosotros como trabajadores del sector público tenemos que hacer todas nuestras actividades con cumplimiento de funciones, encargos y tareas en base a documentos normativos aprobados y publicados. Ahí en este caso aquí está incluso la firma del decreto. Y luego les comentaba que salió luego un reglamento que incluye a Midagri en los alcances del reglamento del 2021, digámosle el nuevo reglamento. Al 103 le vamos a llamar el antiguo reglamento, y al que fue publicado en el 2021 le vamos a llamar el nuevo reglamento. Entonces, el nuevo reglamento le dio, fue modificado porque se incluyó en el reglamento solamente que se incluyan los alcances de Midagri, nada más. O sea que
el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego se ha incluido en los alcances del reglamento. Eso se modificó, esa precisión quiero que tengan en cuenta. Entonces, a partir de ahí, si yo tengo un plan de negocio que corresponda al sector agrario, tengo que comunicarle a Midagri. Y si tengo un plan de negocio del sector producción, tengo que comunicarle a Produce. Pero para que no nos compliquemos, terminamos de liquidar, hacemos solo un documento y mandamos para los dos, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Produce y comunico. Listo, no nos hagamos problemas, no damos dos, nada, solo uno y a los dos. Pero sí tenemos que comunicar, porque es parte del proceso para que también estos dos ministerios nos hagan la supervisión y monitoreo que le corresponde, ¿no? Posteriormente, porque ellos deben hacer evaluaciones para determinar si hay un impacto tras el destino que se le da a todos estos recursos, ¿no? Por eso es que debemos comunicar. Y aquí está lo que les mencionaba, aquí pueden hacerle clic para que encuentren todo el decreto supremo. Quizá en otra oportunidad podamos hablar así, largo y tendido, ¿no? Pero como solo tenemos 2 horitas para hablar de liquidación, vamos a enfocarnos en los aspectos más relevantes. Y esto es lo que les decía del presupuesto técnico, ¿no? Siempre va a haber una columna con cargo al cofinanciamiento de la entidad, que con el anterior reglamento, el antiguo, el monto debe ser máximo 160,000. Nunca van a encontrar algo más. Y si lo encuentran, quiere decir que hubo un error de cálculo quizás en el proceso, ¿no? Pero no creo que encuentren algún plan de negocio que supere este monto. Luego van a encontrar la columna de lo que la organización va a aportar y ahí va a estar lo valorizado y lo efectivo, ¿no? Y en el antiguo reglamento solamente 4,000 es lo mínimo que podían aportar, ¿no? Y si querían para arriba más, pero lo mínimo era 4,000. Con el nuevo reglamento es un poquito más, como ven aquí. El monto que la entidad puede aportar a la organización para la compra de bienes y servicios es igual, 160. El valorizado baja, si se dan cuenta, acá 36, acá 30. ¿Por qué baja? Porque el monetario también sube, ¿no? Antes era 4, y ahora es 10. Más o menos esos siempre van a ser los rangos, sobre todo para categoría A, porque el 90% de los planes de negocio siempre llegan a 159,000.99.99 casi, o 160,000 redondo, porque todos quieren, ¿no?, obtener el máximo monto de cofinanciamiento. Y la mayoría de planes de negocio son de categoría A, por eso que nos vamos a enfocar en los montos de categoría A. Y un presupuesto técnico ya completado tiene esta forma, con el detalle de los bienes que se va a comprar y los montos que le corresponden. Ahora, como ven, no supera la hoja, ¿no? Aquí lo he puesto en 2 porque no es horizontal, pero si fuera vertical como son las hojas, esto es menos de una hoja. Por eso es que los planes de negocio se liquidan rápidamente. Y pasa mucho lo que dijo Fanny, se programa 3 meses, 5 meses, 6 meses, pero se termina ejecutando en muchísimo más tiempo. Pero no hay ningún caso que se haya programado 6 meses y se haya ejecutado en 5, en 4, en 3, no hay, siempre es superior el tiempo. Y luego siempre durante el proceso vamos a iniciar con la consolidación de los informes de supervisión, seguimiento y monitoreo. Partimos de eso, nos dicen ya, liquida, Gina, Fanny, liquiden. Lo primero que vamos a hacer nosotras es revisar los informes de seguimiento. A partir de eso vamos recopilando toda la información que vayamos a necesitar. Aquí son como imágenes que les he puesto de cómo debe ser llenado un informe de seguimiento, y al final les va a pedir cómo es que están las condiciones de los bienes que se les entregó a la organización. Y para eso no lo van a hacer sentados, ¿no?, como estamos ahora, sino hay que ir a campo a verificar y en base a eso vamos a ver por observación cómo están. Por ejemplo, acá, ¿no?, las jabas de plástico, los moldes, la selladora, el tanque, la mesa, etcétera. Tenemos que ver que todos los bienes que le han entregado a la organización, tenemos que detallar el estado.
Judith, linda, por A ver, favor. papá, aguante para ver si me Judith. queda. Judith, ¿nos escuchas? ¿Me escuchas? Tu micro, por favor. Gracias. Entonces, así es como debemos ir, ¿no? Hacer la verificación. Aquí brevemente vamos a hablar. El presupuesto técnico se compone de una inversión fija, que puede ser tangible, o sea, son bienes que tienen forma material, tangible, o sea, que lo puedo tocar, forma material, y la inversión fija intangible, que son inversiones que se destinan y que aportan para la mejora del negocio, generan valor al negocio, pero no tienen forma material, como por ejemplo las certificaciones, licencias, permisos, algún programa que pueda ser útil para la comercialización, etcétera, ¿no? O sea, ayuda a generar valor al negocio, pero no tiene forma material, no lo podemos tocar. Y luego ya está los otros componentes, que son el capital de trabajo, los gastos generales y los gastos de supervisión. ¿Cuándo van a encontrar planes de negocio con gastos generales y gastos de supervisión? Cuando sean planes de negocio de categoría B o categoría C. Generalmente son ellos los que tienen. Pero eso no significa que algunos planes de negocio de categoría A no vayan a encontrar eso. También encuentran, pero es muchísimo menor la cantidad, porque generalmente una organización que pide en categoría A quiere la mayoría de cosas que vaya a adquirir, todos los bienes que vaya a adquirir, generalmente el dinero lo destina para esos bienes y no tanto para supervisión, para gastos generales. Y se le va el dinero en eso porque son 160,000, con el anterior reglamento era para 25, para 20, y con el nuevo reglamento es para 10. Entonces, es como... No es tanto el dinero, pero sí es importante, ¿no? Por eso es que la mayoría decide todo para los bienes, destinar todo el dinero para los bienes. Pocos son los planes de negocio que destinan dinero para gastos generales y supervisión. Ahora hay entidades que obligan, digamos, a los formuladores, a las organizaciones, le dicen, no, sí tienes que poner X porcentaje para gastos generales y para supervisión. Entonces es posible que también que encuentren que todos los planes de una entidad sí tengan un porcentaje de gastos generales y de supervisión igualito para todos, 3 y 5%, 3 y 5% para todos. Pero va a depender de la entidad, ¿no? Como les digo. Ahora, algunos confundimos la contrapartida valorizada o aporte no monetario con la valorización del plan de negocio. Son dos conceptos completamente diferentes. La contrapartida valorizada forma parte del presupuesto técnico en este punto, aquí. En este punto de acá, no sé si pueden verlo, en el presupuesto técnico, el valorizado del plan de negocio es parte lo van a encontrar ya dentro del presupuesto técnico del plan de negocio. No es lo mismo que la valorización del plan de negocio como tal, ¿no? Una cosa es la contrapartida, como ven aquí, y otra cosa es la valorización del plan de negocio, ¿no? Que como les he mencionado, es el valor de todos los bienes que pueda tener el plan de negocio. Es la determinación económica, el valor económico de los bienes que al final corresponden al avance físico. Porque a diferencia de los proyectos de inversión, no hay metas aquí no sé, se tienen que producir 100 polos porque se van a comprar X número de máquinas de coser, no. Aquí en Procompite, la valorización del plan de negocio tiene que ver con los bienes que se va a comprar, el valor económico de los bienes que se vayan a comprar, cuánto cuesta. Si te han pedido 10 ollas de acero a un precio de 560 soles, el presupuesto es 5,600, ¿no? Entonces eso correspondería a un avance de 100% para ese ítem.
Entonces, la valorización siempre va a ser la determinación económica del avance físico. ¿Cuánto es que este número de bienes le ha costado o le cuesta el plan de negocio? Otro punto importante es saber diferenciar las fases del ciclo de gasto en el sistema de administración financiera SIAP, porque ahí básicamente son 3 fases bien marcadas, que es el compromiso donde se genera la orden de servicio, donde se genera la orden de servicio, la orden de compra, el devengado, donde la entidad hace el reconocimiento del pago para el bien adquirido, el servicio realizado, el girado, que es como la conformidad para que se dé el pago por parte de contabilidad, y el pagado ya es el depósito en sí, ¿no? Se hace efectivo el pago. Y esas fases son muy importantes. ¿Por qué? Porque todo el proceso de liquidación financiera lo vamos a hacer en base a este ciclo del gasto. Y cuando nosotros vayamos a contabilidad a pedirle el la ejecución de gasto de tales planes de negocio, entonces nos van a entregar como una matriz muy grande. Y si no tenemos claro cuál es el ciclo del gasto, hacer nuestra liquidación nos va a costar un poquitito más tiempo. Entonces es necesario saber cuáles son los ciclos del gasto, el compromiso, el devengado, el girado y el pagado, y en base al compromiso es que vamos a solicitar que nos entreguen todas las órdenes de servicio y órdenes de compra para que podamos iniciar nuestra liquidación física y financiera. Y en base al girado o el devengado vamos a hacer la determinación del avance financiero. Es por eso que es importante tener en claro los conceptos y con qué etapa se va a trabajar, ¿no? Compromiso para determinar las órdenes de servicio y órdenes de compra, y el girado o devengado para ya nosotros determinar cuánto ha sido el cargo o al cofinanciamiento o el gasto de la entidad con cargo al cofinanciamiento de la entidad. Eso sí, es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, hay muchos que suelen preguntar, pero no hay ninguna norma que indique con el anterior reglamento, no, el reglamento no habla de liquidación. ¿Por qué tenemos que hacer la liquidación con el anterior reglamento? Porque hay una resolución de la Contraloría que señala, ¿no?, que se debe designar una comisión para que se encargue de la elaboración de liquidación técnica y financiera. Y básicamente es para determinar cuánto se ha gastado en base a los recursos públicos, ¿no? Por eso es que es un proceso administrativo, porque sí corresponde para cerrar cerrar o rendir cuentas de cuánto es que se ha gastado y las condiciones cómo se han realizado este gasto, ¿no? Por eso es importante hacer ya la etapa final, que es la liquidación de los planes de negocio. Hijo, Aquí, Daniel, no sé si les ha pasado a ustedes en sus entidades que entran a hacer algún proceso dentro de Joseph, un gobierno regional o un gobierno local, manda el que se va y a de traer mi pronto casaca les de dicen, abajo. no, ya van a No, hacer la acá está. liquidación de los planes de negocio, y está todo desordenado, no encuentran información, y les va a costar más tiempo hacer la liquidación para que ordenen todo. Pero también van a tener casos donde toda la documentación está súper ordenada, entonces el proceso de liquidación va a ser más rápido, ¿no? Entonces la Contraloría ha hecho la revisión a nivel nacional y ha determinado que, por ejemplo, cuando se lleva un estricto orden de la documentación técnica y financiera del plan de negocio, es más fácil hacer la liquidación, ¿no? O cuando incluso la gestión anterior ya incluso te ha dejado los planes de negocio preliquidados, entonces para la nueva gestión es más fácil hacer la liquidación. Pero si no encuentras nada, es más complicado. Otra cosa o recomendación en este caso que ya realiza la Contraloría es revisar que todos los proyectos o los planes de negocio los revises de manera cuidadosa y exhaustiva antes de que puedas iniciar la ejecución de un plan de negocio o la liquidación de un plan de negocio.
Y otro punto muy importante es que debemos conocer aspectos legales de normas que se relacionen con el proceso de liquidación. Por eso les compartía la captura del Decreto Supremo 01 y la modificatoria del Decreto Supremo 020, porque es importante conocer el aspecto legal. También compartimos aquí información técnica, porque es importante también saber aspectos técnicos para la liquidación y de procedimiento, ¿no? No solamente en la liquidación, sino también en la gestión de los propios planes de negocio, porque si conocemos cómo es el proceso antes de que nos den los planes de negocio para liquidar, cómo es que fue el proceso de implementación del concurso, cómo se determinaron los planes de negocio ganadores y cómo salieron los documentos para la compra y entrega de los bienes. Entonces, saber todo lo que ha ocurrido antes nos da un panorama general para que nosotros podamos asumir el reto de liquidar los planes de negocio, ¿no? Como les he mencionado, no es un proceso complicado, más que todo es de, como ven, consolidar información, que es básicamente ir y buscar la información y sacar copias y documentarlas y ordenarlas. Y cuando es complicado liquidar un plan de negocios, cuando no fue llevado de forma adecuada o cuando hubieron muchos cambios. Dice que iban a comprar máquinas de coser y terminaron comprando, no sé, plotter, recorte, ¿no? Y no hay ningún sustento que fundamente por qué se modificó los bienes. Entonces, para que nosotros podamos liquidar es como más complicado porque no hay ningún documento que sustente las modificaciones, ¿no? Pero si un plan de negocio fue llevado de manera correcta, regular, entonces no habría ningún problema. Algunos otros errores que encuentra también la Contraloría es cuando no hay una revisión oportuna del plan de negocio, el expediente técnico o falta de control. Llegan a veces los que ejecutan los planes de negocio y consideran que ellos saben lo que necesita la organización y saben que deben hacer el cambio. Y ni siquiera le consultan a la organización ni nada, pero o sea, consideran que tienen la autoridad y el conocimiento amplio para saber que este cambio le conviene a la organización. Y se olvidan que los planes de negocio son de la organización, que ellos fueron los ganadores y que cualquier cambio a los planes de negocio debe ser acordado entre ambas partes. Por eso es que se deben firmar adendas a convenios cuando se van a hacer modificaciones, pero cuando nos llaman a liquidar, a veces no hay adendas, entonces más complicado, hay mucha mayor dificultad para liquidar porque no fue llevado el plan de negocio de manera regular, ¿no? Y otro punto, pero que esto sí es como más interesante, es que todos estos posibles errores o fallas que se pudieran ocasionar en el proceso, siempre va a ser responsabilidad del gerente de desarrollo económico, porque quien lleva la responsabilidad del proceso a partir de que se realiza el concurso es la gerencia de desarrollo económico. ¿Y por quién está representado? Por el gerente de desarrollo económico, ¿no? Porque el resto somos trabajadores, sí, damos el soporte, sí, pero principalmente va a ser responsabilidad del titular de esa gerencia, ¿no? Del encargado, gerente, jefe de la gerencia. Porque él es el que consta en documentos, quien firma los documentos y demás. Entonces, tratemos de hacer las cosas de manera siempre correcta, sustentar los cambios, se pueden hacer mejoras, claro que sí, pero se deben hacer siempre los sustentos que corresponden, eso es básico, es muy importante. Y finalmente, ya con eso nosotros tendríamos el expediente de liquidación y este expediente va a tener un informe que es como la consolidación de toda la documentación. Vamos a también adjuntar un proyecto de resolución de aprobación de la liquidación para que sea más sencillo el proceso y listo, ya se haría la aprobación mediante acto resolutivo del plan de negocio, ¿no? Hasta este punto, sobre liquidación, que es nuestro tema de hoy, no sé si tuvieran alguna duda, quizás una
consulta para pasar a compartir otra, pues si viene alguna duda, una consulta, una pregunta. Yo sé que el tema de liquidación es un poquito más pesadito porque sería mejor hacerlo en más sesiones para que podamos hacer los ejercicios de, por ejemplo, cómo hacemos la búsqueda dentro del reporte SIAF, de cómo encontramos los números de orden de compra para que le podamos pedir a contabilidad, etcétera, ¿no? Sería muchísimo más ágil. Hola, buenas noches. Pero aprovechemos el tiempo para hacer consultas, dudas, si tuvieran. Sí, adelante. Buenas noches, doctor. Una consulta. ¿La liquidación está contemplada ya en el presupuesto del plan de negocio? ¿O es ya aparte el 10% que, como usted está indicando, está designado ya? ¿Me escucha? No, sí. En realidad no, Hernán, ¿no? Sí. No, ¿por qué? Y qué buena pregunta. No sé si tengo a la mano una diapositiva porque es necesario verlo, pero mientras la encuentro les voy explicando que el presupuesto de Procompite está establecido, ¿no? Si digamos les aprueban 10 millones, 9 millones se va al concurso para los planes de negocio, para cofinanciar la adquisición de bienes, equipos, maquinaria, insumos y materiales que requiera la organización. Pocas veces se destina a supervisión y gastos generales. Si es que fueran planes de negocio grandes, ahí sí, pues, ¿no? O que tuvieran infraestructura, ahí sí, generalmente se destina para gastos generales y supervisión. Pero cuando son planes de negocio pequeños, donde es compra de algunas maquinarias y entrega a la organización, entonces no necesitan gastos generales ni supervisión, entonces no vas a encontrar. Pero en ningún plan de negocio dentro del presupuesto técnico vas a encontrar liquidación, o sea, que salga del mismo plan de negocio para la liquidación. No vas a encontrar. Y si lo hubiera, sería un caso, sui generis, digamos, ¿no? O sea, único, porque no deberían, porque les decía que si les aprueban para Procompite 10 millones, 9 millones se va al concurso y 1 millón se va a gastos de gestión. Y en gastos de gestión solamente se puede destinar para... Aquí tengo una Tenga, pues, estoy escuchando. diapositiva sobre eso, quiero que lo vean. Básicamente es para gastos de elaboración del informe de priorización en 2 la horas etapa de más. autorización o en la fase de autorización. ¿Qué El quieres? ¿Por qué segundo vas a gasto que dormir? puede hacer con gastos de gestiones para contratar operadores privados para la evaluación de los planes de negocio, y la evaluación pertenece a la fase de implementación. El tercer gasto que puedes utilizar es, el tercer ítem para el cual puedes utilizar recursos es para la supervisión a la ejecución y operación de los planes de negocio, y el último es para la liquidación. Entonces, si del dinero que se aprueba para Procompite, el 10% es para gastos de gestión y los gastos de gestión son utilizados, gestionados por la Gerencia de Desarrollo Económico, no tendría por qué haber también en los planes de negocio, en el presupuesto técnico, dinero para la liquidación, porque la liquidación, ¿quién la tiene que hacer? ¿La AEO, o el agente económico organizado, o la entidad? Entonces, la respuesta es la entidad. Entonces, la entidad tiene recursos para hacer procesos a través de operadores privados, sí. ¿De dónde saca los recursos? Del 10% de lo que le aprueben mediante acuerdo de consejo. Si ese dinero que le aprueban en el acuerdo de consejo es 10 millones, el 10% es 1 millón. Y ese 1 millón es lo que va a utilizar para estas 4 cosas que les dije, que es el informe de priorización, la evaluación de los planes de negocio, la supervisión a la ejecución y operación de los planes de negocio y la liquidación. Entonces, no tendríamos nosotros, si hacemos un concurso este año, por qué decirle a las organizaciones, señores, programen dentro de su presupuesto técnico para la liquidación.
¿Por qué? Porque el reglamento ya ha preveído que se utilice de gastos de gestión, ¿no? Por eso no tendría que haber, pero es posible que encuentres, ¿no?, en alguna entidad que sí hay, pero no debería. Ingeniera, buenas noches. Sí, adelante. Ingeniera, una consulta. Ahí cuando usted dice de que, por ejemplo, la categoría A no requiere supervisión, ¿se refiere a una supervisión externa o a la supervisión propia de la entidad pública? Me refiero a que la supervisión de la entidad sí, porque la entidad tiene recursos con sus gastos de gestión para realizar esa actividad. Es decir, dentro del 10% de gastos de gestión, aquí vamos a ver, aquí en esta diapositiva, para que puedan visualizar que estoy hablando. Es mejor no guiarnos así por una imagen mientras yo voy explicando. Dicen que cuando vemos y escuchamos es mucho más claro las cosas. Estoy poniendo en pantalla completa. Por favor, me confirman si pueden ver. Sí se ve, ingeniero. Ya, excelente. Entonces. Aquí varios se habrán querido que chocar aquí. Sí. Tengan cuidado. JM, tu micro está prendido. JM. Gracias. Ingeniero, usted puede desactivar el audio. Sí, es que hasta ubicar quién está hablando me tarda. Ya. Entonces, pueden utilizar, vamos a cortar, porque este de aquí es el porcentaje máximo que puede destinarse a Procompite y es de gastos destinados a proyectos de las fuentes de financiamiento que no sean operaciones oficiales de crédito y donaciones y transferencias. Lo hemos visto en la sesión anterior. Enfoquémonos en este último círculo plomo con rojo. Ahí estoy moviendo el mouse. Entonces, de lo que les vayan a aprobar, digamos que es todo este presupuesto, representa los 10 millones que les había mencionado, que les han aprobado mediante acuerdo del Consejo. El 90%, que es lo que está en plomo, se va a ir para lo que dice aquí, cofinanciar los planes de negocio. Para el concurso se va a ir, ¿no? Todo esto, el 90% para el concurso. O sea, 9 millones el concurso. Como les han aprobado 10 millones, les queda 1 millón. Eso representa el 10%. Y esto es lo máximo que puede asignarse para contratar operadores privados. Pero los operadores privados, ¿para qué se les va a contratar? Se les va a contratar para el informe de priorización, para la evaluación de los planes de negocio, para el seguimiento y monitoreo y para la liquidación y cierre de los planes de negocio. Para eso. Entonces, si la responsabilidad del gobierno regional a través de la Gerencia de Desarrollo Económico es hacer el seguimiento y monitoreo, y para eso se ha preveído que se utilicen el 10% de los recursos aprobados, que les llamamos el 10% de gastos destinados a gestión, que es para estas actividades. Entonces, si aquí yo puedo utilizar para el seguimiento y monitoreo, ¿por qué yo encontraría dinero destinado para la supervisión, que es responsabilidad de la entidad, dentro de los planes de negocio? Es decir, otra vez me voy a este círculo, la pregunta es si dentro de los planes de negocio debe haber un recurso, me están diciendo aquí en el plomo, para la supervisión. No tendría por qué haber. Si es que hubiese un gasto de supervisión y gastos generales, sería para enfocarse en aspectos técnicos de desarrollo del plan de negocio. Si, por ejemplo, fuera la construcción de un centro de procesamiento, obviamente van a necesitar ingenieros que aseguren la adecuada construcción del centro de procesamiento, y van a necesitar alguien que supervise que la obra se realice como está dentro del plan de negocio, ¿no? Para eso va a ser, o sea, para el cumplimiento de lo que dice el plan de negocio. Pero si es solamente compra y entrega de bienes, ¿qué supervisión le puedes hacer? Si la compra la hace el área de abastecimiento y la entrega
la supervisión va a ser con cargo al gasto de gestión, porque vas a supervisar que todos los bienes que ha pedido la organización se estén entregando. Entonces, eso va a ser con cargo al cofinanciamiento. Por eso se le llama para la supervisión o seguimiento y monitoreo, ¿no? de esos planes de negocio. Y ahora, eso está establecido en el reglamento y creo oportuno para que no nos quedemos con dudas, que ustedes puedan ver lo que dice el reglamento. Y siempre, como hemos dicho, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos da la Contraloría? Conocer el aspecto legal, técnico, para ejecutar los planes de negocio y de proceso. Nos recomienda, ¿no? Conocer aspectos técnicos, legales y de procedimientos. Entonces, conozcamos el aspecto legal. ¿Qué nos dice? Ahí está en mi disco duro esa información mientras tanto. A ver. ¿Alguien quiere intervenir? Una preguntita. Porque esa pregunta es bien repetitiva, les diré, es una duda que se repite en varios. Digan. Buenas noches, una consulta. Buenas noches. Sí, la señorita Winnie termina y sí, seguimos con usted. Adelante. Gracias. Una consulta, para hacer el informe final, el informe técnico y financiero, ¿puede tener solo la firma de un solo profesional? Porque en algunos casos, a veces el informe financiero no lo quiere firmar el área de contabilidad, y otro que no alcanza el presupuesto para contratar un contador y se contrata solo a un profesional. Esa era mi duda. Ahí es que la liquidación no la va a querer firmar contabilidad, salvo que haya como un acuerdo previo. ¿Por qué no la firma contabilidad? Contabilidad te va a firmar la conciliación contable, o sea, es decir, que te da como la conformidad de lo que tú estás diciendo y te firmo que lo que tú me estás presentando está correcto. Ay, disculpa. Ingeniera, su micrófono. Sí, les decía que contabilidad obviamente no va a firmar algo que no hizo, ni nosotros firmaríamos algo que no hemos hecho. Contabilidad lo que va a hacer es firmar la conciliación contable, o sea, asegurar de que en nuestro informe de liquidación esté realmente de acuerdo con lo que dicen sus reportes que ellos manejan, ¿no? Que los montos que estamos consignando sean los correctos, pero no va a firmar el informe de liquidación. Es como que diera conformidad quizás a nuestro informe, pero no va a firmar nuestro informe. Y sí es recomendable que sean al menos 2. Ahora, no es que por plan van a contratar 2 personas. Normalmente se contrata para 10 planes de negocio 2 personas o 3 personas o 4, de las cuales al menos una tiene que ser un contador. Es lo recomendable, pero he visto casos que solo firma uno, y si solo va a firmar uno, de preferencia que sea el contador y no el técnico, porque la liquidación radica básicamente en rendir cuentas del presupuesto, ¿no? Cuánto se ha gastado en base a lo que te han dado. Entonces, ahí es más importante el tema de la firma del contador, y es así, porque habíamos dicho que la parte física de los planes de negocio no se basa en el cumplimiento de metas, sino se basa en la adquisición de bienes. ¿Cuántos bienes se han comprado? ¿Cuántas máquinas se han comprado según lo que se ha establecido? Entonces, se dan cuenta que incluso la propia adquisición de máquinas o de servicios tiene relación con el presupuesto. Puede ser un poco complicado o no podemos estar de acuerdo, pero el tema de la liquidación gira en base a la rendición de cuánto se ha gastado. Y lo que hacemos los que trabajamos en la parte técnica es darle el soporte. Ahora, otra cosa es que nosotros sepamos muy bien cómo se liquida y tomemos servicios de liquidación, pero eso no significa que no vamos a tener dentro de nuestro equipo un contador. Sí o sí debe haber un contador, es la recomendación que yo les doy. Es más, muchas entidades o asesoría jurídica, asesoría legal del titular del pliego suelen pedir en el informe de liquidación al menos 2 profesionales, ¿no?
y les va a pasar eso, pero también puede ser, no voy a negar, porque hay 1.900 gobiernos locales que en alguno de ellos les digan, bueno, con uno basta y no le voy a dar mayor importancia, que sea contador, que sea agrónomo, que sea economista, que sea de cualquier carrera, alimentario, que sea, no le van a dar mayor importancia y lo único que les vayan a solicitar es que sea titulado y colegiado. Pero es que la realidad varía, pero en la mayoría de ya directivas que sacan los gobiernos regionales y locales está establecido que al menos 2 debe haber. Buenas noches. Sí, adelante. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. Sí, bueno, sobre el tema de liquidación. Bueno, por algo, o sea, se llama liquidación técnica financiera, ¿no? Entonces, cuando usted dice que tiene que firmar un contador, no estaría, el contador tampoco no va a ver la parte, pues, técnica, ¿no? Entonces, sí o sí, son 2. Entonces, lo otro es que cuando dice también que, la conciliación financiera lo tiene que firmar tesorería. Normalmente cuando uno liquida una obra de infraestructura o una obra pública, lo que nosotros hacemos es pedimos el marco presupuestal de tesorería o de contabilidad, ¿no? Entonces, en función a eso, recabamos toda la documentación sustentatoria, que son los comprobantes de pago, y con eso se liquida. Entonces, cuando presentamos el expediente, lo revisan, pero tampoco llega, pues, a tesorería o a contabilidad, a lo que usted menciona, ¿no? Que dan esa conformidad. Entonces, ahora Eso para terminar, dependería ¿no? del caso, Julio, porque como te digo, en la mayoría de directivas ya está establecido que contabilidad debe firmar el balance contable, y si revisan el formato de liquidación del nuevo reglamento, porque en el antiguo no te piden, está un cuadro de conciliación contable. ¿Y quién lo debe firmar eso? Contabilidad. ¿Por qué lo han hecho así? Seguramente porque la mayoría de directivas lo establece. Pero como les digo, incluso la Contraloría señala que cada gobierno regional o local debe hacer la liquidación conforme a sus directivas. O sea, ellos deben sacar directivas para este proceso. Si tu directiva, por ejemplo, en la entidad donde has hecho, no te han pedido la firma, el balance contable, genial. Porque sí, también yo he visto en varias entidades que no nos piden el balance contable, pero en el nuevo formato sí está. No, como le digo, ¿no? Me refiero también así en forma general a lo que es la liquidación de obras, ¿no? Liquidación técnica financiera, ¿no? No solo de Procompite, ¿no? Porque yo también he liquidado en otras entidades y no necesariamente Procompite. Entonces, más o menos, como le digo, cómo es la secuencia, ¿no? Ahora, lo que estoy viendo también que sí, ¿no? Obviamente ya esa forma de trabajo ya viene de muchos años anteriores y Procompite se está adaptando a eso. Sí, claro que sí. Tienes muchísima razón, pero la consulta que nos hacía Wimi se llamaba, era que podía solo firmar uno. Entonces, si solo los recursos no le alcanzan, dicen, no tenemos para contratar más, entonces solo puede ser uno. Entonces, la recomendación que se le hace, si solo va a ser uno, de preferencia que sea el contador, porque como tiene que ver con recursos públicos, es mejor que lo haga el contador. Si solo tienes para uno, pero se recomienda, como bien dices, Julio, que sean 2. ¿Por qué? Porque es liquidación técnica, tiene que haber alguien técnico en la materia, y la liquidación financiera. Pero si no tienes recursos para contratar a 2, ¿por quién vas a optar para que te haga el servicio y te haga la firma y el respaldo del informe? Porque el informe sí tiene que tener la firma de un profesional. A esa iba la consulta, ¿no? Es una entidad, quizás es una municipalidad distrital con pocos recursos. En municipalidades distritales pasa mucho eso, que tienen pocos recursos e incluso que no tienen directiva para la liquidación. Y en provincias y regiones no les va a pasar, porque incluso en regiones tienen directivas de obras, de proyectos productivos, tienen de planes de negocio de Procompite, tienen directivas para todo, ¿no? Porque son un nivel de gobierno más alto, tienen mayor, una organización un poco más grande, su organigrama también es más grande, etc.
hablemos de los recursos, aquí está. Quiero que por favor ustedes lo vean. Ay, y puedan darse cuenta que lo que les estoy diciendo está basado en lo que dice el reglamento. Artículo 7, recursos de Procompite. Dice, un poco más grande, ahí, ya dice, ¿no? Miren, de los recursos que se aprueban del 10% de gastos a gestión, porque antes habla de gastos destinados a proyectos del 10%, de esos recursos, suponiendo que sea 10 millones, de esos recursos se puede destinar hasta el 10%, o sea, 1 millón, para estudios como priorización de cadenas productivas, evaluación técnica económica de los planes de negocio, supervisión de los planes de negocio y liquidación y cierre de los planes de negocio. Es decir, como entidad tenemos la responsabilidad de guardar dinero para la supervisión y la liquidación. Ahora, incluso ha ido un poco más allá, o con un paso más este reglamento. Te dice que los pliegos deben programar los recursos en esta específica de gasto, pero hay una de los recursos antes señalados podrá utilizarse hasta el 50%. Eso también quiero que lo vean porque... A ver, ahí está. No está. Aquí está. Dice, en la fase de ejecución, vamos a leer lo que dice. Ahí se van a dar cuenta que para la autorización y la implementación, las dos primeras fases, solo puedes utilizar el 50% máximo, y para la ejecución, donde está la supervisión y está la liquidación, mínimo el 50%, o sea que puede ser más incluso, puede ser 60%, puede ser 70%. Así lo tienes que programar, te dice. Aquí leamos, ¿no? ¿Dónde está? El gobierno regional o local, a través de operadores y privados que prevean en las fases de Procompite, que son 3, pueden realizar actividades de capacitación, asistencia técnica y provisión de información relacionada a la articulación de cadenas productivas de gobiernos regionales y locales, cadenas productivas regionales y locales a favor de potenciales beneficiarios. Aquí, en la coma, a partir de la coma, prestemos atención. Debiendo asignar ¿qué? Al menos, aquí dice, debiendo asignar para la fase de ejecución, o sea, si son 3 para la ejecución, debo asignar un monto no menor al 50%, entonces, ¿qué puede ser más? No menos del 50% de los recursos aprobados o señalados en el 7.2, o sea, del 10% de gastos de gestión. O sea, si tengo 1 millón para gastos de gestión, al menos 500,000 o máximo 500,000 puede ir para la elaboración del informe de priorización y la evaluación de los planes de negocio. Y la otra mitad, los otros 500,000, sí o sí los tengo que guardar para la ejecución. No me puedo gastar, y eso pasaba antes, que me podía gastar casi todo el dinero en la autorización. Y luego para la ejecución no había plata, y menos para la liquidación. Y ocurrían estos problemas que nos comentaba la participante anterior, que nos decía, no hay plata, ¿de dónde voy a sacar para los liquidadores? Y pasaba que entonces a veces habían saldos de balance de los planes de negocio y sacaban de los saldos para cubrir los servicios del liquidador, ¿no? Entonces, pero recuerden que los planes de negocio, o sea, el recurso, el 90% de los recursos es para cofinanciar planes de negocio, para la adquisición de maquinaria, equipo, bienes, insumos, materiales, en beneficio de las organizaciones. No es para cubrir gastos de gestión propio de la entidad. Sí, adelante. Señora, buenas noches, de Ayacucho, del gobierno regional. Sí, al respecto, estaba comentando justamente sobre el tema del uso del 10% para todas las 4 actividades que usted acaba de mencionar, ¿no? La pregunta es la siguiente, ¿no? O sea, ¿cuál sería la sanción o qué pasaría si, por ejemplo, ¿no? Me tenían que dejar ese 50% y se gastaron casi el 90% de ese 10%? ¿Hay alguna sanción? ¿Cómo debemos proceder? Porque justamente estamos haciendo cálculos y no nos han dejado para poder liquidar. Esa sería la primera pregunta. Y
La segunda pregunta es de una casuística que hemos encontrado en la ejecución de un plan de negocio en donde el bien se ha entregado a la EO. Hay actas, hay fotos, hay todas las evidencias, incluso informe técnico de la prueba de la maquinaria y todo. Pero, ¿qué sucede? Que primero estos son recursos ordinarios y no han podido ser devengados. La pregunta es la siguiente. En el formato número 17, en los apéndices correspondientes a la parte física y financiera, este bien, o sea, de acuerdo a lo que nos dice nuestro jefe inmediato superior, dice que no se debería reportar como ejecutado. O sea, en la parte física se tiene que poner, según mi jefe, 0, y según él también en la parte financiera tendría que ser 0. Me gustaría que nos pueda responder y tal vez cuál sería la salida para poder hacer que le paguen a este proveedor que lamentablemente no se ha podido pagar, y como se sabe, pues los recursos ordinarios, si no se gasta dentro del año fiscal, simplemente se pierde, ¿no? ¿Cuál sería la salida? Ahí, ya, Guillermo, mira, la primera pregunta que mencionaste sobre el proceso de que no les dejaron recursos de la gestión anterior, me imagino, según lo establecido. Pero yo te haría una pregunta, ¿eso fue con el DS anterior o con el DS nuevo? Sí, Reglamento ya, o sea, anterior. son planes de negocio con la nueva directiva del 2021, ¿no? Estamos hablando de planes de negocio ejecutados en ese 2022, pero ya con la nueva directiva. Ok, entonces sí era obligatorio, es un poco extraño que hayan gastado todo sabiendo que las normas te decían eso y que el sistema también tiene ciertos candados para que tú programes los recursos y según lo que tú has programado se supone que debería ejecutarse, ¿no? Entonces es como un poco extraño que la gestión anterior haya gastado muchísimo más de lo que debió gastar, ¿no? Porque, como digo, el sistema está diseñado para que solo se programe cierta cantidad de dinero y en base a esa autorización que luego te dan, deberías hacer la programación de gasto. Pero si ya tienes el caso y que ha pasado que se han gastado no el 50, sino el 60, el 70, el 80%, corresponde que como GD se haga un informe al jefe inmediato superior y para que éste lo derive a la oficina de control interno de la entidad y la entidad inicie la investigación sobre las razones ¿no? Para que los funcionarios anteriores puedan hacer las rendiciones de cuentas de por qué o emitir un informe o sustentar qué ha pasado, etc. Generalmente cuando OSI determina que sí ha habido un mal manejo, hacen la denuncia como corresponda, ¿no? Hacen el informe, elevan el informe a la Contraloría o en otros casos a las oficinas fiscales que tienen en la zona, ¿no? En este caso, si es Ayacucho, entonces a la oficina fiscal que corresponde. Y hay áreas donde se investigan este tipo de hechos, de acciones que tienen que ver con faltas administrativas en la gestión pública, ¿no? Y ahí se hace el proceso de investigación y ya se hace el levantamiento del análisis de información y demás. Ahora, cuando hacen todo ese proceso, se paraliza, o sea que tú no podrías hacer la ejecución ni afectar ningún gasto más a esos planes de negocio. Entonces, hasta que termine la investigación y se determine la inocencia o culpabilidad, se van a quedar en stand-by, ya no se puede, hasta que termine el proceso y recién se retome. Tiene que estar así el plan de negocio, como lo han dejado, los gastos de gestión, como lo han dejado para que se pueda hacer la investigación, ¿no? En el caso de planes de negocios suele pasar eso, lo dejan así y ustedes saben que la fiscalía se demora bastante tiempo. Entonces, 2 años se puede quedar así, no lo puedes tocar, no lo puedes liquidar y una vez que termina, recién retomas el proceso de liquidación. Ha pasado mucho, lo que has mencionado ha pasado muchísimo en algunas regiones con mayor cantidad de planes de negocio que se han quedado paralizados, ¿no?
Pero ese es el proceso, ¿no? Hace tu informe, se eleva, va OSI, luego la Contraloría, luego la Fiscalía, o a veces de frente OSI lo emite a la Fiscalía, Distrito Fiscal de la zona, para que se hagan las investigaciones que correspondan y se determinen los responsables, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos en gestión pública. Y la otra, Guillermo, por favor. ¿Cuál era? Así breve nomás, para acordar. Le vuelvo a repetir el caso. O sea, es un caso en sí, podría decir raro, ¿no? Sucede que nosotros, este 2022, o sea, los recursos que nos han asignado para ejecución de todos los planes de negocio son de recursos ordinarios. Ya, pero lo que has dicho es correcto. Todo lo que es recursos ordinarios retorna. O sea, solamente entra saldo de balance los que no son ordinarios. Eso Claro, sino lo que la habías pregunta aclarado. era la siguiente, ¿no? O sea, la casuística era la siguiente. O sea, se ha entregado una máquina en campo, ya, pero esta máquina, digamos, no se le está pagando al proveedor justamente porque no se logró devengar hasta el 31 de diciembre esa maquinaria, ¿no? Entonces, pero sí se ha hecho el acta de entrega y las fotos, la prueba de funcionamiento, todo, ¿no? Y lamentablemente, o sea, lo que nos está diciendo nuestro inmediato superior es que debemos reportar en el formato 17, en los apéndices correspondientes a la parte física y financiera, 00, ¿no? De acuerdo a lo que yo entiendo, es que físicamente sí está ejecutado, yo debería poner ahí 100%, porque se ha entregado la máquina, ¿no? Y financieramente sería 0, ¿no? Pero de todas maneras, la pregunta era 1, o sea, si deberíamos reportar 00 financiera y físicamente, y 2, la otra pregunta, ¿cuál sería el camino para hacer que le paguen al proveedor, teniendo en cuenta que estos recursos son recursos ordinarios, ¿no? Que se deben gastar dentro del año fiscal? Preguntó todo. ¿Qué puedes hacer para que le paguen? Primero, ¿cómo vas a reportar? Físico, si tienes los documentos, las pruebas de que se han entregado, sí tiene que haber un avance físico. Ahora, financiero no, porque habíamos dicho que el tema financiero, según las fases del CIAP, las trabajamos con devengado, girado. Si no ha llegado a devengado, no puedes trabajar. Lo que corresponde en estos casos es que si revises en el sistema si por lo menos ha entrado a fase de devengado para que se haga el reconocimiento de la deuda por parte de la entidad, ¿no? O sea, la entidad reconoce que efectivamente se ha entregado el bien y que ustedes como entidad han pasado la conformidad del bien, ¿no? Para que se haga el registro. El bien sí tiene la conformidad, ingeniera. O sea, el bien tiene la conformidad. Entonces, eso les corresponde revisar. ¿Está en el CIAF? ¿No está en el CIAF? ¿En qué fase están? Claro, el tema es que no se logró devengar al 31 de diciembre. O sea, ahí ha habido un descuido, probablemente del administrativo. Ya, entonces, si no hay devengado, tienen que hacer el informe al área de administración para que lo pase al área de contabilidad y pueda hacerse el reconocimiento de deuda. Sí. Ingeniera, o sea, pero sí es posible, ¿no? Ya, gracias. Sí, eso lo va a determinar porque ahí tienen que hacer el... Sí, adelante. Me permite aportar al colega que está haciendo la consulta. A mí me ha pasado, así como proveedor. Sí, brevemente, por favor. Sí, el proveedor tiene que solicitar el reconocimiento de la deuda. Que se le reconozca la deuda y ya la entidad hace su gestión interna, porque igual no avancé a llegar a devengado y tuve que solicitar. Pero sí o sí como área tienen que hacer el informe, porque si no llega a administración la solicitud del proveedor para el reconocimiento de deuda y el informe de la GDE, donde puedes mandar los documentos que tienes como prueba de que se ha recibido el bien, se ha entregado y se admite la conformidad, no va a avanzar el proceso. O sea, tienen que ir para el reconocimiento de deuda. Sí, me parece que vuelven a solicitar, creo, el presupuesto, porque al final me pagaron como en junio. Sí, pagan, porque hacen la reprogramación presupuestal, ven los balances y como el bien es posible que incluso tengas los documentos del almacén y todo, entonces, y la conformidad al proceso y demás, sí, al final sí terminan de pagar, pero aquí tengan mucho cuidado, porque cuando hay ese tipo de compras al final del año por recursos ordinarios,
pasa mucho este caso, ¿no? Entonces asegúrense, por eso siempre no les pasa que como al 9 de diciembre ya el área de abastecimiento dice, no pasen todas las conformidades hasta el 15 de diciembre. ¿Por qué lo hace? Para que puedan devengar todos los pagos. Pero si no pasa eso, entonces este caso es bastante común, digamos. Ingeniera, sí, una preguntita. Buenas noches. Mi pregunta es principalmente, de pronto ya estaban hablando, ¿no? Quisiera que me aclare un poquito. Es el tema de la gestión de Procompite, ¿no? En la práctica, en todas las municipalidades casi se contrata un coordinador de Procompite. Ello a que, digamos, ahora en el nuevo, ¿a dónde debe estar afectado, ¿no? El coordinador. Realmente el gerente de desarrollo económico no se abastece, ¿no? Con todo, a veces con todo lo que es la gerencia, con la parte, digamos, de gestión, ¿no? Entonces siempre se contrata un coordinador o un responsable de Procompite. Esa es una de mis preguntas. Ahora el 2. Ya, pausa, porque cuando van varias, me concentro en una y luego, como también estaba buscando información, se me va la segunda. Mejor luego que te responda la primera, te respondo la segunda. Ya, hemos quedado que el 10% de gastos de gestión solamente tiene 4 destinos. Claro, no hay coordinador. A través de Procompite, por gastos de gestión, por los propios recursos de Procompite, no se puede contratar coordinador, porque un coordinador cumple actividades de función para que el funcionamiento de la GDE y el cumplimiento de tareas de la GDE. Pero en el caso de Procompite no, porque nada se puede contratar por otra específica de gasto que no sea la 3 en este caso, ¿no? Del clasificador 6. Por eso es que no se puede, porque como saben, el tema de los recursos está en el gasto corriente y gasto del capital de Procompite es el capital de la 6 y solamente puede ser afectado a la específica de gasto que es la 3, que es la de servicios, y por eso es que no se puede contratar coordinadores. Ahora, puedes contratar un operador privado para la gestión de la autorización, sí, pero con esa denominación. Y luego en la implementación, contratar profesionales para la evaluación de los planes de negocio, para el proceso concursal, etcétera. Y luego en la ejecución otra, pero que contrates uno que se llame coordinador y se quede con esa denominación y se saque un servicio tras otro, un servicio tras otro, para la misma actividad, no se podría, porque ya saben que hay un término que usa la ley de contrataciones del Estado para cuando un servicio se requiere por muchísimo tiempo y no es lo adecuado. Algunos de ustedes tal vez se acuerdan del término que usa el área de abastecimiento, que está incluso en la ley. Por eso en todo caso, ¿quién debe hacer los requerimientos, por lo menos en las... El operador privado, las especificaciones técnicas las sacamos de los planes de negocio, porque ningún plan de negocio puede llegar a las manos del que va a encargarse del proceso de ejecución de los planes de negocio. La ejecución es la compra y entrega de los bienes. La operación es cuando las organizaciones ya reciben los bienes y empieza a operar el negocio. Entonces, para la ejecución, el operador privado simplemente saca de los planes de negocio las especificaciones técnicas, las traspasa al presupuesto analítico de las entidades, y esto lo programan luego o lo registran en el plan anual de contrataciones o plan multianual de contrataciones, y eso es lo que hace. Ahora, ¿quién va a firmar los requerimientos? Si a eso te refieres, el gerente de desarrollo económico. En toda la norma está el gerente de desarrollo económico en la fase de implementación. En toda la norma, él es el responsable. Por eso en una diapositiva que compartí decía, ¿quién es el responsable de todo el proceso? El gerente de desarrollo económico. Ya, ok. Ahora, el tema algo también que no está muy claro es el tema de lo que es la formulación de los planes de negocio. Del 10 del 10 no está, ¿no? Solamente hay como una evaluación, o con ese
o con esa meta se hacen los requerimientos para la formulación, ¿cómo sería en ese caso? Los gastos de gestión solo tienen 4 destinos. No hay para Claro. la formulación de planes de negocio. No hay. ¿Por qué? Entonces Porque tendríamos que ponerlo en el plan de negocio, o sea, para el pago de la formulación. ¿Cómo sería? tampoco puedes ponerlo con otra término. Es que no lo puedes poner porque usted me está diciendo que La formulación lo hace la asociación. lo hace la asociación y puede con su aporte valorizado o su aporte en efectivo colocar como parte del presupuesto técnico. El presupuesto técnico es este, que voy a volver a compartir porque es importante. Sí, ya conocemos, sino que ahí sería más o menos, ¿no? En el tema del aporte efectivo. Como tal, claro, sería aporte efectivo valorizado, pero con cargo al cofinanciamiento tendrían que ponerle otra denominación que no sea literal formulación del plan de negocio. Podría ser otra terminología, pero literal formulación no, porque algo que dijo Cristel en la sesión anterior fue que el pago de los servicios se hacen después de generada la orden, es decir, y también está en la diapositiva de liquidación, es decir, que el trabajo realizado, el servicio a realizar, se inicia a partir de la generación de la orden de servicio. Y si tú pones formulación, entonces no tendrías los documentos previos, o sea que entraste al concurso con el plan de negocio y si ya estaba el plan de negocio, me estás diciendo que a la generación de la orden de servicio, del servicio de formulación, ya tenías el plan de negocio aprobado y no te lo van a pasar, salvo que no se den cuenta de que es cómo está el proceso, porque se supone que tú deberías iniciar la formulación del plan de negocio al día siguiente de que te emitan la orden de servicio. Por eso es que no podrías colocar literal formulación, pero sí puedes colocar formulación con cargo al cofinanciamiento, con cargo al aporte de la organización. Claro, porque normalmente, por lo menos en las regiones del sur, son comunidades campesinas y ahí nadie, por más que se capaciten, van a hacer un plan de negocio, ¿no? Entonces Claro. se tiene que dar alguna salida ahí, digamos, del presupuesto, ¿no? De pronto en los planes de negocio, sino con el presupuesto para gestión, ahí, ¿no? Ver la forma de poder cancelar de pronto a los operadores. No puedes hacer, o sea, ¿sabes por qué? Ya, lo puedes hacer, no te voy a decir que no puedes, pero si es que la Contraloría ingresa a supervisar el proceso, te van a iniciar un proceso administrativo. ¿Por qué? Porque el reglamento literal no te faculta para tener darle ese destino a los recursos. Entonces tienes que tener mucho cuidado con ese tema. Y ahora miren, justo que mencionan eso me parece importante. Entro a la norma porque me interesa mucho que ustedes lo vean para que cuando puedan ustedes fundamentar o realizar un proceso, sepan que lo que están haciendo está según la norma. Aquí habla incluso de control interno del gobierno regional, debe supervisar, hacer seguimiento y demás. Cierre, evaluación, seguimiento. Mire, incluso produce, en caso produce e identifique incumplimiento del presente reglamento durante el desarrollo de las fases de autorización, implementación o ejecución por parte de alguna de las unidades de organización del gobierno regional o local, debe informar dicha situación al titular o órgano de control institucional según corresponda, a fin de que se pueda iniciar las acciones correspondientes. El órgano de control institucional es la OSI, y la OSI es de parte de la Contraloría, como las oficinas centralizadas de control interno, ¿no? Por eso, o sea, tengan mucho cuidado. Yo sé que en municipios distritales la situación es diferente, pero ustedes tienen que, si van a hacer un concurso Procompite, saber que para la formulación no pueden utilizar los gastos de gestión. O no deben utilizar, voy a decir, no es que no puedan, lo pueden hacer si así ustedes lo quieren, pero sepan lo que dice el reglamento.
Buenas noches. Segundo, buenas ¿me noches, permites? segundo. Mientras haces tu consulta, quiero compartir esta diapositiva que tiene que ver con el proceso de, bueno, no es diapositiva, es un Excel, qué es lo que contabilidad les daría a ustedes si es que inician el proceso de liquidación, ¿no? Adelante, quiero que vean así les va a dar el reporte SIAF, así todo así grande, y quiero hacer un ejercicio rápido de cómo encontrar por compromiso devengado, girado y pagado, para que, por ejemplo, algunos que tengan el caso, quiero verificar si todo está devengado, ya tal, reviso, quiero sacar los números de orden de compra para ir a tesorería o contabilidad o archivo institucional para pedir las copias de estas órdenes de servicio y estas órdenes de compra, lo pueden sacar de acá. Adelante, segundo. Sí, yo tengo un caso acá en Amazonas que en el plan de negocio han puesto formulación y ese, bueno, ya se ha cancelado, están en liquidación después de 2022. Decía así, literalmente formulación de plan de negocio, y han cancelado ya todo lo estipulado en el plan de negocio, ¿no? Lo han puesto en el formato dentro de gastos generales, me parece. En todo caso, ¿cuáles serían las acciones o el procedimiento que estamos en liquidación de Procompite 2022? Obviamente eso ya es con la nueva directiva, ¿no? Ya, si es que ha habido gastos, afectación de gasto, o sea, es decir, al menos se ha gastado 1 sol, 10 soles, 100 soles, 1000 soles, 5000 soles, es decir, la meta presupuestal de ese código único, de ese plan de negocio, tiene afectación presupuestal y van a tener que hacer la liquidación. Ahora, si ustedes han identificado que había esto mucho antes de que se inicie la ejecución del plan de negocio, entonces no hay nada que liquidar porque no hay afectación presupuestal. Tendrán que emitir un informe dejando sin efecto la ejecución del plan de negocio por las razones que tú nos has comentado, ¿no? Y a raíz de este informe que vayan a emitir, lo correcto sería, lo secuencial sería que mediante acto resolutivo también se deje constancia de que ya no se va a dejar sin efecto la ejecución del plan de negocio. Lo ideal sería, ¿no? Claro, en este caso ya está casi todo finalizado, ¿no? O sea, ya está todo el proceso, hasta estamos o sea, ya está cerrado, concluido, estamos en liquidación. Entonces, ¿ustedes se han dado cuenta que había formulación cuando ya habían comprado todo? Claro, o sea, ya nosotros somos gestión nueva, entonces revisando la documentación, Entonces, si ha habido afectación, liquidan como está y detallan. Justo la liquidación es para eso, es un informe donde en la parte técnica detallan todo lo que están encontrando, ¿no? Y en la parte financiera, en los informes que corresponden financieros, ¿no? En gastos generales tuvo eso. Aquí me imagino, estoy compartiendo el Excel, aquí en gastos generales, seguro hubo un ítem de formulación del plan de negocio, pero el monto estuvo acá, digamos, acá, 5,000. Aquí estuvo. Debió quizás estar en el valorizado o en el monetario, pero lo pusieron acá, ¿no? Entonces, si van a colocar acá que sea con otro ítem, les doy una idea, pónganle gestión del plan. Gestión del plan de negocio. Claro, el plan, no le pongan formulación para evitar tener inconvenientes. Gestión del plan, ya que el quien ha formulado realice un acompañamiento para el adecuado inicio de gestión del plan de negocio, ¿no? Haga una tarea adicional para que todo no tenga problemas y luego tenga los medios probatorios para luego hacer de su informe de conformidad, y ustedes cuando pasen ese informe de conformidad tampoco tengan problemas. La idea es hacer las cosas de manera lo mejor correctas posible y documentando todo, ¿no? Mientras menos problemas tengamos. Usted dijo que necesariamente tiene que ser contadora porque, por ejemplo, en el equipo recomendable. O sea, título de administradora. Recomendable contador. Ok, perfecto.
porque el administrador puede ser para la parte técnica, no si es un plan de negocio más de diseño, de una estrategia, de un nuevo producto, qué sé yo, ¿no? Pero sí, o sea, lo recomendable siempre es dos, pero si solo tienen recursos para uno, pagar uno, ¿cuál voy a elegir? Elijo el contador para que firme el informe de liquidación. Solo tengo para uno, pero lo ideal es dos, siempre es dos, porque como bien dijo el participante anterior, o sea, es un plan de negocio que tiene parte técnica y tiene parte financiera. Entonces, recomendable dos. Si solo tienen plata para uno, se recomienda que al menos cubra el contador. Ahora, sí, me voy a... Gracias. De nada, gracias a usted, más bien. 24, 7, 6, 11, 3. Vamos a hacer un ejercicio que espero que sea de utilidad, ¿no? Porque como aquí también hay personas que conocen el proceso, yo voy a hacer un proceso sencillo y sobre eso los que también manejan el tema de liquidación pueden hacer sus aportes, alguna actualización que tal vez quieran compartir, etc. Entonces, nos llaman y nos dicen, Ana, César, segundo, quiero que liquiden estos 30 planes de negocio. Y quizás nos digan, no tengo ningún dato, solo sé que hay 30 planes de negocio, pero no tengo ningún dato. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero nosotros? Ana, César, segundo. Podemos mandar un correo al Ministerio de la Producción o al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, dependiendo del tipo de planes que tengamos, y le vamos a pedir la lista, el reporte de todos los planes de negocio ganadores de la municipalidad tal, en el periodo tal, del concurso tal, ¿no? Entonces, ahí el ministerio nos va a dar como una lista grande o corta, dependiendo de cuántos sean. Este es el plan, esta es la organización, fue la fecha de emisión del código único y este es el código único. Ya, opción 1, lo hacemos de esa forma. Opción 2, nos piden que liquidemos y el gerente nos da su código y su contraseña para entrar al sistema. Y cuando nos da, nosotros entramos al sistema, a la etapa de ejecución y vamos a ver todos los códigos únicos de los planes de negocio. Y listo. Pero a veces el gerente no tiene la confianza para compartir la contraseña, y pasa mucho, ¿eh? Que no te da, y yo digo, ¿cómo entonces vas a hacer el registro? Pero es que es así, no te da, él mismo entra y te pone la contraseña y tú tienes que trabajar así, ¿no? Pero cualquiera de los casos, obtienen los códigos únicos, y digamos, dentro de la lista de los códigos está el 24761113. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, queremos saber cuánto se ha ejecutado, cuánto ha habido de afectación presupuestal para luego saber cómo está él comparando con los otros planes, o tal vez nada más tenemos los códigos y queremos saber de qué año es, etc. Entonces, lo que vamos a hacer es sistema de, vamos a ponerle mejor, SCI MEF, Sistema de Seguimiento de Inversiones del MEF. Y aquí le vamos a poner, si tenemos el código, genial. Si tenemos los nombres, también podemos colocar por nombre. Y aquí le vamos a colocar el código. Este ejercicio lo hago en una sesión, en otras, pero vamos a hacerlo rápido. A ver, ¿dónde está? 2476 11.3, si no me equivoco. Veamos si es el correcto. 2476 11.3. Ok, este es el plan de negocio. Aquí ya en el sistema les va a aparecer el código único, la fecha, en este caso el nombre de la inversión, del plan de negocio, el tipo de inversión, como es gastos destinados a proyectos, siempre les aparece proyectos, se encuentran en la programación multianual, ¿no? Y aparentemente no hay mayor información, pero nos vamos a ir aquí a ejecución financiera, que es lo que nos interesa.
Entonces nos dice que en el año 2023 ha acumulado, el 2023, pero aquí, fecha de último devengado, diciembre del 2022. Entonces, este fue el último devengado y el mayor gasto, por favor miren aquí, fue en el 22, que hubo un PIN de 121.173, una certificación de 121 y un compromiso anual y un devengado. Entonces ahí ya pueden ir mapeando cómo va el comportamiento dentro de las fases iniciales de los reportes. Entonces, miren aquí, hubo una afectación de gasto de este plan de negocio en 2 periodos, en 2 años fiscales, el 2022 y el 2023. Entonces, en un Excel, qué sé yo, van y apuntan tal código, tal plan de negocio y años de ejecución que hubo. Cuando tengan la lista de todos, van a pedirle a contabilidad que les dé el reporte de SIAP de estos códigos únicos y de estos años. Entonces, contabilidad algunas veces sí se toma el trabajo de seleccionar solo los códigos únicos que les han pedido ustedes de los años que correspondan. Pero la mayoría de veces, al menos según mi experiencia, me han dado todo así, todo. De los años sí, pero de toda la ejecución presupuestal de todos los proyectos de la entidad. Entonces, ¿cómo ahora me van a entregar un documento como este de acá? Hasta este momento todavía yo no tengo copias de las órdenes de compra ni nada, porque al cambio de gestión ustedes saben que los documentos están en el archivo institucional, salvo que hayan tenido una transferencia de gestiones personales y que haya entregado y recibido los documentos. Pero generalmente antes de cerrar entregan todo al archivo. Pero como les digo, hay entidades y entidades. Lo que les estoy comentando puede pasar en algunas entidades y en otras que sí se haya hecho la transferencia directa y todo bien, y hayan revisado todo, y genial. Pero si es que todavía no tienen las copias de las órdenes del expediente de pago y necesitan tener esto para ir corroborando los gastos que hubo y todo el expediente de los procesos de adquisición, entonces van a hacer el proceso que les he mencionado en el SCI, y luego le van a pedir el reporte de SIAP a contabilidad de esos códigos únicos de esos años, y contabilidad les va a entregar un reporte así como este, así, súper grande, ¿no? Entonces, ¿en qué ítems nos vamos a enfocar? Y para eso tenía una diapositiva, creo que está en esta, gestión técnica y financiera, aquí, no me equivoco. Es importante tener en cuenta que dentro de la estructura funcional programática de una inversión está señalado, clasificada por función, programa, subprograma, actividades y proyectos. Y aquí en actividades y proyectos vamos a encontrar nuestro código único. Me voy aquí. Entonces voy a buscar actividades y proyectos. Aquí no está, más allá, clasificador. Aquí está. Actividades y proyectos. Entonces aquí yo voy a filtrar los códigos únicos que son de mi interés, ¿no? En este caso era el código 76 11.3. Entonces, son todos estos los procesos. Ahora parece largo y a primera mirada diría, ¿tanto se ha comprado? No. Vamos a luego, acordemos de las fases del SIAP. ¿Cuáles son? Compromiso de vengado, girado y pagado. Entonces, nos vamos a ir aquí, fase. Y aquí vamos a encontrar las fases que les he mencionado, con sus iniciales, compromiso de vengado, girado y pagado. En la primera etapa que nosotros queremos pedir el expediente de pago, lo vamos a hacer buscando los compromisos, porque con el compromiso vamos a encontrar los números de órdenes de servicio y órdenes de compra. Y generalmente, contabilidad almacena sus expedientes por órdenes de servicio y de compra. Número de expediente lo ponen y lo archivan. Entonces vamos a buscar primero por la fase compromiso. Pero eso no significa que nuestro proceso de liquidación lo vayamos a hacer con esta fase. Solo es para buscar los expedientes físicos. Ya cuando hagamos el balance y sacar el avance físico, ahí vamos a ir a
devengado o girado, con una de esas dos, de preferencia girado, pero mínimo con devengado, no puede haber liquidaciones con fase de compromiso. Entonces, ahí tengo las fases de compromiso, y como pueden ver ustedes, ahí van a encontrar incluso el RUC del proveedor, el nombre del proveedor, el número de documento, la fecha de documento, el clasificador, para cuál en este caso se dan cuenta, la mayoría fue bienes y algunos servicios, pero ahí están los RUC y todos los datos de los proveedores, ¿no? Está la fecha, cuánto se le pagó y demás, pero eso es para la fase de compromiso. Pero si se dan cuenta, esta suma de acá, de esta fase, es similar a la que tenemos aquí para todo el año. Pero si lo queremos sacar por meses, haciendo la comparación con los informes de seguimiento, esto nos va a ayudar, pero nos facilita el trabajo de liquidación. Por eso les decía, a veces nosotros como técnicos podemos hacer la liquidación porque ya nos conocemos el proceso, la parte técnica, en verdad tampoco es complicado, pero para efectos oficiales la firma del contador es importante. Entonces hacemos ese trabajo y como ven aquí, con los datos que están acá, vamos a sacar, luego le vamos a pedir a contabilidad ya con documento, por favor, o señores de contabilidad, remítanme el expediente de pago de estas órdenes de servicio y estas órdenes de compra. Entonces, o te va a dar todo, o te va a decir ya ingresa y busca tú y saca copia tú. No sé. Entonces hacen eso, sacan todos los documentos, luego van a hacer la comparación de lo que dicen los sistemas, de lo que dicen los documentos, y luego van a consolidar, verificar todo, y luego ya van a pasar al proceso de liquidación como tal, y ahí sí ya trabajaríamos con esta fase de girado. Girado de preferencia, como les había mencionado, y aquí están, ¿no? Todos los girados. Como han visto, en el sistema no hay mucha diferencia entre el compromiso y el devengado. Bueno, aquí no hay diferencia, pero sí, seguramente cuando vayan a liquidar más planes de negocio van a encontrar diferencia en el compromiso y el devengado. Y sí hay. ¿Por qué hay diferencias? Porque a veces le pedimos a un proveedor 10 ordeñadoras y al final solo nos interna en el almacén 9 ordeñadoras y no le voy a dar la conformidad por las 10, tengo que dar la conformidad por las 9. Entonces el devengado va a ser diferente al compromiso, ¿no? Que es donde se genera la orden. La orden puede salir por 10 ordeñadoras, pero el devengado, el compromiso de pago por parte de la entidad que recibe los bienes con el proveedor no va a ser por el monto, entonces va a haber diferencias. Pero en este caso, de este plan de negocio es lo mismo, por eso es que los montos aquí son los mismos. Aquí, como pueden ver, en la fase de compromiso o de devengado es el mismo monto. Aquí sí lo vemos. Aquí, por ejemplo, no nos muestra con decimales. O para todos no, la sumatoria no, pero en el sistema ya ustedes ven que está con todos los decimales súper completitos. Y así vamos llenando estos datos en el formato de liquidación, que aquí es, no sé si tengo aquí algún formato de liquidación, me parece que no. Aquí tengo la tercera diapositiva, y ahí quiero que vean lo que justamente generó duda. No siempre te pide contabilidad, pero con el nuevo formato y porque están saliendo nuevas directivas, hay un cuadro que te habla de la conciliación contable, y lo único que puede firmar eso es contabilidad. Vamos a entrar a esa, quiero que vean esa última imagen, ya para cerrar la sesión de hoy. A ver, esta es. Ahí es cuando ustedes vayan reportando, ¿no? Qué bienes se han comprado, unidad, el precio unitario, etcétera. ¿Hasta qué eres tú, aquí papá? El detalle de gasto, la especificidad de gasto, el importe, el subtotal. Creo que no lo tengo aquí, me parece, pero si es mientras lo voy buscando, por favor, si hay alguna consulta en esta pausa, que mientras busco me hacen la consulta, por favor, adelante. Ingeniera. Sí, adelante. Ingeniera, una consulta. En el caso, por ejemplo, si la municipalidad nos da
los códigos nada más para la liquidación. ¿Cómo encuentro las metas de cada proyecto, de cada plan de negocio? Si la municipalidad solo les da Los los códigos, códigos sí, quiero encontrar las y metas. tú quieres, Ajá, por ya, meta. mira, qué bueno. Meta presupuestal o Ex- meta física. Meta presupuestal, porque cada plan de negocio tiene a qué meta se va a afectar, ¿no? Entonces, ¿cómo Ya, encuentro todas las metas para luego encontrar los IAPs y los comprobantes? en Procompite no te enfoques tanto en la meta, enfócate en el código único. En metas nos vamos a enfocar cuando liquidemos proyectos de inversión. Ahí sí. Pero cuando liquidemos aquí, ¿por qué? Aquí esta imagen me ayuda mucho para explicar este tema. Porque en Procompite nos vamos a enfocar en actividad y proyecto. Pero cuando liquidemos proyectos de inversión, nos vamos a enfocar además en componente y meta, porque cada una va a tener montos diferentes y afectaciones diferentes. En Procompite no, todo está al código único. ¿Por qué? Porque no hay diferencia, no va a haber diferencias. ¿Por qué? Porque son pequeños, son rápidos, son cortos, entonces todo lo vamos a trabajar con el código único, como hicimos en el ejercicio que les mostré, así con código único. No se preocupen por la meta del clasificador o de la cadena funcional. No hay que preocuparnos por eso. En Gracias. proyectos de inversión sí, en proyectos de inversión sí, tenemos que llegar al componente y a la meta y separarlo y los gastos porque es más grande, está dividido por diferentes componentes y demás. Procompite no. Ya. Gracias, ingeniera. De nada, de nada. Con ¿Alguna la meta. pregunta más mientras sigo buscando la Cuando acabo, información que quiero ¿podrías compartir con ustedes, llevarme que a la me parece oficina a por súper los archivadores de archivos? importante? Ay, no te pases, pues a las 10 voy ¿Cuál a formato era de la verte conciliación dormir, Gabo. Ande, pe. contables? Es que ¿Es no el tengo formato 18? ¿Ah? Es que para ir ahí. Sí, a ver, Anda, imprime, justo pues. acá tengo para los planes de Tampoco negocio es con el mejor decreto rasques. Ya, supremo pues, sí, ande. 103 con el antiguo reglamento no hay conciliación contable, es más sencillo, más rápido el proceso, pero en el formato que no es el 18 es el, a ver, veamos, es informe de liquidación. Entrega, acta final, acá está. El 23 el formato 23 es para el nuevo reglamento y ahí está el tema de la conciliación. Aquí está, vean, en la 3. En la 3. Incluso está en el índice. Contenido mínimo de liquidación técnica y financiera. Claro, es que hay dos, por eso no nos vamos a confundir. Son diferentes formatos para cuando vamos a liquidar con el nuevo reglamento. Y eso es para planes de negocio que iniciaron su ejecución el año pasado a partir de abril, mayo, junio, a partir de junio del año pasado. Pero para planes de negocio anteriores es otros formatos, otro reglamento. Y ahí sí es el 18, si no me equivoco. Pero con el nuevo reglamento y donde te piden la conciliación contable es con el nuevo reglamento que está en la página 3, cuadro de conciliación contable. Valorizada de almacén, número. Aquí quiero que vean ahí para que puedan ustedes identificar ese punto. Ya para finalizar, ¿alguna otra consulta? Ingeniero, una consulta. Aquí está. Sí, adelante la consulta. ¿Se puede realizar la modificación al plan de negocio, por ejemplo, con actualización de precios deductivos? Como tal, como no lo vamos a manejar como proyectos de inversión deductivos adicionales, lo vamos a hacer mediante una adenda al convenio donde hagamos estas modificaciones. Pero sí se pueden hacer.
pero que sean con adenda al convenio. Y estas no tienen que ser como con proyectos de inversión, el mismo proceso, ¿no? Entonces solamente hacemos una precisión de qué vamos a dejar de comprar o qué vamos a comprar en mayor cantidad, qué modificación le estamos haciendo, ¿no? Al presupuesto técnico del plan de negocio, y eso lo vamos a detallar en la adenda al convenio. Es decir, que como entidad yo me comprometí a comprar ciertas cosas que están dentro del presupuesto técnico, pero ahora esto se va a modificar, entonces también tengo que cambiar y precisar esto en una adenda al convenio, pero se hace con adenda al convenio. Y aquí les presento el anexo número 23, donde habla del acta de conciliación contable de la liquidación financiera. Como ven, no es complicado, no es nada más que colocar la cuenta funcional o la sección funcional, el detalle del gasto, la específica de gasto que lo vamos a sacar de aquí. Estas son las específicas o clasificadores de gasto. Aquí están, clasificadores de gasto. Estos datos de aquí los vamos a colocar en el formato que nos piden, el importe, que también lo vamos a sacar del reporte de SIAB y el subtotal, ¿no? Cuánto ha sido. Y listo, con eso ya tendríamos determinado todo nuestro cuadro de conciliación contable. Como ven, no es complicado en realidad. Necesitaremos quizás una sesión más amplia, ¿no? Para hacer el paso a paso, pero espero que esta información al menos les sirva de guía, ¿no? Sobre todo para los que están entrando recientemente al tema de liquidación. Una consulta, ingeniero, respecto, en esa conciliación contable, ¿solo es de la parte corresponde al gobierno regional o...? Sí, excelente pregunta. Solo de la parte que le corresponde al cofinanciamiento de la entidad. Solo para eso. Entonces ahí, sí, si bien nosotros vamos a pedir la ejecución de compromisos y de vengados versus el marco presupuestal, si bien vamos a tener el reporte en el SCI, vamos a entrar al banco de proyectos del MEF, vamos a entrar al sistema de seguimiento de gasto del MEF, y ahí también están por qué específicas, por qué meses y por qué años, y por qué clasificadores y demás. Si bien tenemos toda esta información adicional, vamos a tener el reporte de SIAB. Entonces, cuando se haga la conciliación contable y la revisión, no vamos a tener ningún problema porque vamos a hacer este trabajo de conciliar, ¿no? Comparar y asegurarnos que todo guarde relación, incluso con los documentos físicos que ya vamos a tener, porque ya le vamos a pedir a contabilidad. Entonces, no va a haber problemas, es nada más un proceso que cumplir para que continúe nuestro proceso de liquidación y se emitan las resoluciones. Pero solo a lo que es este tipo de formatos van el tema de conciliación, solo para lo que es con cargo a cofinanciamiento de la entidad. Pero ojo, no estoy diciendo que luego dentro del informe no tengamos que agregar información del aporte de las organizaciones. Sí, vamos a agregar información, pero en la parte de conciliación no, solo de lo que haya cofinanciado la entidad. Ok, gracias. No sé si habrá salido actualizada la guía operativa por el nuevo reglamento en el portal. Por favor, un poquito más, no logré escuchar totalmente, un poquito más fuerte. ¿O ustedes escuchan? Alguien quizás, tal vez yo no estoy teniendo buena conexión, o soy solo yo. A ver, sí, mejor, Winnie. Gracias. No sé si habrá salido ya la guía operativa actualizada con el nuevo reglamento en la plataforma de Procompite. No ha salido en la plataforma, pero sí está en la página del Ministerio de la Producción con el .gov.p, produce.gov.p, en la página oficial, ¿no? del Poder Ejecutivo. Sí está, pero en la página de Procompite Produce, que seguramente te refieres a esta, no estoy compartiendo mi pantalla, ¿no? Ya para cerrar, no está todavía, pero sí está en las páginas oficiales del
Aquí, miren. ¿Cuál era? Procompite produce. A esta de acá es la que seguro te refieres, ¿no? Aquí no está. No van a encontrar a Winnie aquí. Entonces aquí en esta página pueden verificar aquí que están instrumentos metodológicos que deberían estar aquí. Solamente van a encontrar los de la guía operativa del Decreto Supremo 103. Aquí sí están todos los formatos. El formato que hacía mención, el formato 18, que nos hacía mención un participante, no es el formato 18, el formato 18 es para el decreto supremo anterior, para el reglamento anterior. Por favor, ahí, yo sé que puede generar confusión, pero conforme vayan liquidando planes de negocio se van a identificar rápido. Con el reglamento anterior y la guía operativa voy a liquidar, con el nuevo y así, rápido lo van a hacer. Siempre al principio un poco tenemos que tener cuidado, ¿no? Pero conforme vayan liquidando más planes de negocio, el toque por acá, y ya lo van a poder clasificar muchísimo más rápido. Entonces, no se olviden, planes de negocio que han sido ejecutados con el Decreto Supremo 103 se liquidan con ese reglamento, con la guía operativa y los formatos que están aquí presentes. Punto aparte. Planes de negocio ejecutados con el nuevo reglamento, el reglamento 01-2021, se ejecutan y se liquidan con los formatos nuevos, que también están en los links de la PPT que les estoy enviando. Y también en el material está aquí, está esto, está aquí la directiva, aquí están anexos, directiva, normas, Procompite produce, y aquí está la directiva aprobada. ¿Sí ven? Ahí está, visado, todo. Ese es el que está en la página .gov.k. Está toda la directiva y les dice cómo deben hacer el proceso y todo. Es una directiva de 23 hojas y los anexos están junto a la directiva en un RAR, ¿no? Porque son varios, más de 20, 25, si no me equivoco, formatos. Bueno, si no hay más preguntas.